Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por sintonizar Conciencia 3.3. Estamos en el especial, con amigos, conversando sobre temas de interés. Y esta vez, esta semana, dijimos, ¿y por qué no conversar sobre la Revolución de Mayo? No somos historiadores, por supuesto. O sea, es que el panel está formado básicamente por docentes, maestros, con mucha experiencia. Bueno, pero edad no tanta. Tenemos mucha experiencia, pero somos jóvenes todavía. Yo cuando digo mucha experiencia, digo, ay, me van a sacar la edad. No, no, no tiene nada que ver con la edad cronológica. Luisa te saluda desde Buenos Aires, Argentina, para este especial, saludando a los amigos. ¿Cómo estás? Clelia Gómez. Hola, amiga. Buenos días a todos. Buen día, gracias por estar. Hola, Liliana. Hola Luisa, hola Claudio, Clelia, buen día. Buen día, buen día. Claudio Cruces, ¿cómo anda, mi amigo? Hola, buen día. Cuando yo iba al colegio primario decíamos que el 25 de mayo nació un caballo. Así que pienso que de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Y sigue el versito, ¿eh? Los que más o menos tenemos la edad parecida, ya lo sabemos seguir el versito. En fin. Ay, ay, ay. No somos historiadores, pero somos argentinos. Somos americanos, ¿no? Americanos. ¿Qué fusión de culturas, de razas? ¿De qué lado de la historia estás? ¿Qué tema tan importante para reflexionar y tenerte en el chat de la radio? Siempre te digo que te necesitamos para ver tu visión, para respetarla, para aprender de esa manera de ver la historia de la humanidad. En este caso de este bendito territorio americano. ¿M? Que en aquel entonces nos vamos a remontar a varios siglos atrás, ¿eh? Varios. Porque esto no empezó así de la noche a la mañana, un 25 de mayo de 1810. El pueblo dijo, vamos a hacer la revolución. No, veníamos de sufrimientos, de padecimientos, de levantamientos. Y como dice el historiador Felipe Piña, desde el mismo, a ver, desde la misma usurpación de América, diría yo, ¿no? Y pensar que a través de la historia de la educación nosotros veníamos enseñando descubrimiento de América. Y después nos fuimos dando cuenta de qué estamos hablando, qué descubrimiento, si este territorio ya estaba y estaba muy bien habitado, muy sabiamente habitado. ¿M? Y de ahí empiezan los levantamientos. Y si les parece, escuchar 2 o 3 minutitos de Felipe Piña, que él nos habla justo de los antecedentes, ¿no? Y empieza ahí, en 1492. ¿Cuántos siglos pasaron? Yo pensaba estos días, Mm. estamos en 2020. Desde el 1800, son más de 2 siglos. Dentro de 2 siglos, ¿qué va a pasar en la humanidad? ¿Alguien se va a estar acordando de lo que pasaba en 2020? ¿Qué papel vamos a tener nosotros en esa historia? ¿Qué papel estamos viviendo ahora? Porque estamos viviendo la historia. Vamos a escuchar unos minutitos del historiador Felipe Piña. Déjenme buscarlo, lo teníamos acá hace un ratito. Y ahora voy a poner en alto.
Voy a cambiar la disposición, perdón, de la galería y vamos a poner orador para que sí se vea mi pantalla. ¿M? Y lo podamos escuchar a Felipe 2 o 3 minutitos, ¿eh? América, de los afros que fueron inmigrantes involuntarios que también se rebelaron, todo eso pasó hasta 1810. Vamos a ver algunos antecedentes importantes para entender aquel año clave, aquella revolución del 25 de mayo de 1810. Tener dos rebeliones realmente muy importantes. La de Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui y su mujer Micaela Bastidas, conocido como Tupac Amaru, que se rebela en 1780 contra el Imperio Español, provocando una rebelión continental de Ecuador hasta nuestra provincia de Mendoza. 100.000 indígenas sublevados, poniendo en riesgo todo el Imperio Español en América, y con una proclama interesante que tiene que ver con la Revolución Norteamericana de 1776. Si yo soy contribuyente, tengo que ser reconocido como ciudadano. Eso es lo que plantea Tupac. La revolución y la rebelión de Tupac solamente podrá ser derrotada por la traición. Pero en 1781 surge otra en la actual Bolivia, el Alto Perú, liderada por Tupac Katari y su mujer Bartolina Sisa, que también pone en riesgo. El imperio va sembrando la semilla de la rebelión. Tercer elemento fundamental entre los antecedentes, obviamente, la Revolución Francesa de 1789, que proclamó la libertad, la igualdad, la fraternidad y la propiedad. La propiedad te puede sonar un poquito capitalista, un poquito egoísta, pero no tenía nada que ver con lo que pasaba en ese momento, todo lo contrario. Propiedad al derecho de cada individuo a tener algo frente a un rey que lo tenía todo. Uno de los elementos clave de la Revolución Francesa es que pone en duda el derecho divino de los reyes. Dice que en realidad hay un contrato social entre gobernantes y gobernados que nada tiene que ver con la voluntad de Dios, sino con la decisión. Bueno, ahí se corta un poquito. Vamos a dejar ahí. Y comienza antes, ¿eh? El audio comienza cuando el historiador nos habla de 1492. Ese fue el primer hito, digamos, histórico, que desata rebeliones constantes. Después salta al 1700 y demás, pero previo fue continuamente. Los pueblos originarios, los verdaderos habitantes de América, se rebelan contra el invasor por las muertes, por las vejaciones. ¿Mm? Esos fueron los principales antecedentes de la revolución. Miren cuántos siglos pasaron. Estamos hablando de 1810, pero en realidad todo empieza en 1492. Hay que ver de qué lado de la historia nos ponemos. Esto yo lo pienso bastante, porque en realidad, si no hubiera existido esta invasión, no se hubieran mezclado las razas, yo no hubiera nacido, porque todos tenemos en nuestra sangre europea, salvo algún criollo verdaderamente nativo, que admiro, ¿no? Que admiro y respeto mucho. Clelia tiene unos testimonios muy interesantes, ¿verdad, Clelia? Sí, trocitos chiquitos para no pasar, pero encontré en un librito de testimonios de la época. Sí, recordá sacar la cámara, así te escuchamos bien. Ah, es cierto. A ver si la taché. Todavía Mm, no. Ahora sí. ahora sí. Decía que encontré en un librito de testimonios de la época Mm. unas cartas
una carta y una nota, que son dos visiones opuestas de la Revolución de Mayo. Ajá. Si me permiten, ya las leo. Sí, sí. La primera es el fragmento de una carta encontrada en el baúl de Marcelina Orma, y las publicó Vicente Fidel López, que era historiador también de Mira. los principios de nuestra historia, Sí. ¿no? Y dice así, ante todo, se supone que la carta es de Cosme Argerich, está firmada C.A. Y dice así, acerca de la revolución del 25 de mayo de 1810. Hazte cargo del júbilo general que estalló. De allí corrimos a los cuarteles a hacer tocar diana y a las iglesias para echar a vuelo las campanas. Los cohetes reventaban por todas partes, las calles llenas de barro porque llovía bastante, y sin embargo llena de señoras y muchachas que victoreaban a la patria a la par del pueblo. Aquello era hermoso. Los nombrados, habla de los patriotas que formaron la Claro. primera junta y todos los que acompañaron a la revolución, Sí. estaban todos en lo de Ascuénaga, menos Moreno, que como tú sabes andaba muy desconfiado de Saavedra y de su círculo. Lo habían visto entrar a una de las piezas del cura de San Miguel, el doctor Ruiz, y nos fuimos para acá. Allí estaba, y lo sacamos, trayéndolo en comitiva hasta lo de Ascuénaga, donde se juntó con los demás y salieron todos a jurar el cargo en el cabildo. Esta es un testimonio de la época que muestra el contento y la alegría que había en las calles. No nos olvidemos que era la parte de sociedad, como decían, de gente decente, que eran los propietarios. No nos olvidemos de eso, ¿eh? No Sí, eran pobres. Lo que llamamos ahora pueblo no figuraba. claro. Y aquí encuentro otro testimonio, que es una carta. Ujú. Esperen que perdí la hoja. Tranquila, busca, tranquila. Qué, qué, ¿Sabes qué qué? Yo lo que trabajo, le digo, no ¿no? te Esas digo a ella, personas investigadoras, historiadores, recopilar, porque también deben haber sido manuscritos. ¿Y están en manuscritos o lo han tipiado, esas notas, para Estas, poder... por supuesto que eran manuscritas. Claro, qué Esta, hallazgo. el informe que manda Cisneros al rey y que termina así. Veo indispensable la necesidad en que se halla vuestra majestad de remitir sin pérdida de tiempo por lo menos 2000 hombres de tropa con buenos y probados oficiales que impongan respeto y restablezcan la subordinación, pues en esta provincia y con el desengaño de la Corte de Londres, con cuya protección han contado estos miserables e inexpertos faccionarios, se remediarán todos los males y quedarán asegurados estos dominios de vuestra majestad, y quedarán que de otra suerte peligran y están próximamente expuestos a ser presa de la ambición y a ser víctimas de su misma disolución. Estas Uh. Clelia, dos ¿qué visiones, fecha tiene esta de Cisneros? Si esto de dice. Cisneros, no tiene fecha. Espérate, es en el mismo año, ¿eh? Claro, sí, sí, me refiero antes, después o durante la revolución, ¿no? Claro, porque no olvidemos que Esto es Cisneros
era el virrey en ese momento, ¿no? Sí, Era- destituido. Es del 22 de junio de 1810, menos de mm, un mes después. claro, claro. O sea que seguía, Cisneros seguía, digamos, tratando de permanecer cuando en realidad ya había sido destituido, ¿no? Por ese No, cabildo ya abierto del 22. evidentemente pensó que era una facción no de demasiada importancia, porque 2000 hombres son muy pocos para aplacar una revolución que ya empezaba a tomar mucho más territorio. Ujú. Pensó que era una cosa de Buenos Aires que ya tenía unos 40.000 habitantes, no era tan chiquitita, Más ni bien, para el día de hoy, ya tiene el rango de ciudad, hasta el día de hoy, que las ciudades son de millones. Este, pero pensó que era una cosa sin demasiada importancia. claro. No, ¿Sabes qué pasa? A mí yo siento que Cisneros, un personaje nefasto, ¿no? Y no, era un común, era un hombre enviado acá, un noble, por supuesto, que ya había dado libertad de comercio, claro, que era aparte él tenía órdenes de la corona. Cisneros era Acá un... me parece que no hay que olvidar el contexto europeo. El Claro. rey Fernando VII había sido apresado por Napoleón, que había invadido España en ese momento, y en realidad la primera junta gobernó en nombre de Fernando VII. Es decir, no hubo ningún corte radical ahí. Gobernó en nombre de Fernando VII, que estaba preso. Lo que se cuestionaba era la representatividad del virrey. ¿A quién claro, porque las representaba el virrey colonias, si el rey estaba preso por los franceses? Ahí sí, estamos viendo, ahora estamos viendo una placa. Es una placa que dice, aquí donde estaba la casa de Rodríguez Peña, el 24 de mayo de 1810 por la noche, Manuel Belgrano juró a la patria y a sus compañeros presentes que si a las 3 de la tarde del día siguiente el virrey no renunciaba, a fe de caballero, él lo arrojaría por la ventana de la fortaleza. Esta placa está en homenaje en el Museo General Belgrano. ¿Sí? Se colocó el 25 de mayo de 1985 esta placa. ¿Eh? Ahí está. Acá a mí me suena una cosa media extraña, ¿no? Eh, Este, en primer lugar, quería decir algo que dijo Clelia, que ya lo había dicho Adán, se lo había dicho a Eva. Dijo, no sé dónde dejé la hoja, le dijo. Este, pero bueno, a lo que yo me quería referir, varias cositas quería decir, que lo voy a hacer al transcurso del programa para no ser pesados y todo junto. Pero lo primero que quería decir algo lindo del 25 de mayo, a ver. que nos hermana con Bolivia. Los bolivianos también recuerdan, no celebran, pero recuerdan el 25 de mayo, porque una gran patriota murió el 25 de mayo, Ah, sí. ¿no? Y se llamaba Juana Azurduy. Murió un 25 de mayo. Ah, tiene- Ahora mi pregunta es, que no lo puedo entender. Cuando Belgrano juró por la patria, ¿qué era la patria? Mira. muy, Porque no muy estamos chiquitito. hablando de geografía, tampoco estamos hablando de una nación diferente, porque ya dijimos que Belgrano, la primera junta, gobernó para España, no gobernó para un país diferente, emancipado, libre. Entonces, cuando decían patria, ¿a qué se referían? Es una Primero que pregunta. un territorio más chico, muy chiquito. En la patria no estaban ni Formosa, ni el Chaco, ni ningún territorio detrás del río Colorado. Era tierra de indios, era. En realidad, lamentablemente.
fuimos una colonia desde 1492, fuimos una colonia de Sí, los pero ¿me poderes. dejas intervenir un momento? No nos espantemos de España. Toda sociedad que se aglutinaba y formaba algo así como, ¿cómo lo vamos a llamar? Como un imperio, siempre fue expansionista. No desde los romanos, ya desde Alejandro Magno hasta los chinos, eh, no, los reinos de Asia Sudoriental, los aztecas fueron expansionistas, los peruanos, los incas también fueron expansionistas. El respeto por los demás, por las otras culturas, y el desagrado por la expansión de unos sobre otros y la explotación de unos sobre otros son muy modernos en la historia. Son de ayer nomás. Antes no existía eso. Claro, como que vos decís que se había naturalizado en la historia, que los Cierto. pueblos tienen que invadirse y matarse unos a otros No, para no tienen. expandirse. Justamente en el desarrollo humano, la idea de que eso no tiene por qué ser No es tienen. nueva, es nueva. Mm. No nos olvidemos. Y Sí, esa expansión respondía al mercantilismo. Cuando empieza a Europa sí. incipientemente a desarrollarse el capitalismo, que empieza el mercantilismo, donde se van a vender los productos, y bueno, ahí se atraviesa el océano, se conquista América, entre comillas, África, luego viene el reparto de África. El Sí, pero sí colonialismo va pienso de que la mano del así ha ido. mercantilismo. Bueno, la expansión de Europa es una de las características del mercantilismo, como vos decís, pero a los aztecas y los incas no eran mercantilistas y sin Bien. embargo expandían sus dominios, todo lo que podían, con guerras muy crueles, ¿eh? Los Sí, otros pero estaban menos así organizados. fueron desapareciendo, salvo ahora puntos No, de esas culturas descendientes. tienen sus remanentes, todos han dejado semilla, idioma, costumbres, sí que dejaron Por eso yo decía identidad. al principio, Clelia, ¿de qué lado ¿Cómo? de la historia te pones? ¿No? ¿De La qué historia lado? de lo que ya pasó es como es, ¿qué le vamos a hacer? Fue como es. Hoy creo que vamos avanzando los seres humanos en un sentido ético, por lo menos en ideas, por lo menos, porque las cosas que se hacen ahora con mucho menos esfuerzo que antes, sin agarrar la espada y tener que aprender esgrima, hacen unas cosas espantosas. sí, es cierto. La pregunta es si avanzamos. ¿Desde dónde? Porque a mí me parece que la cultura precolombina, desde allí no avanzamos, desde allí retrocedimos, ¿no? Porque hay una cultura precolombina que se manejaba de otra forma totalmente diferente. Y volviendo al tema de patria, a mí me parece que cuando uno decía viva la patria, no estaba haciendo referencias a una nación, eso por supuesto, ni a una cuestión geográfica, sino una cuestión ideológica, Mm. ¿no? Patria era una forma de gobernarse a sí mismo, no era una nación, una patria. Cuando Belgrano dijo viva la patria, estaba hablando de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de cualquier patria, porque no estaba haciendo referencia geográfica, sino que estaba haciendo referencia a una forma de autogobernarse, ¿no? Y vos que estás ahí en el chat, ¿qué es patria para vos? ¿Cuál es el concepto de patria? ¿Mm? ¿Qué decimos cuando hablamos de patria? Que es interesante lo que dijo Ernesto Sábato. No existe la patria, existe la matria, pero nosotros queremos sacar el protagonismo
a tal punto la mujer que a la madre le decimos madre, pero le decimos patria, que patria viene de padre, ¿no? Le decimos madre, pero es patria, no es. Por ejemplo, los militares, los marinos, hablan del patrio mar, ¿no? Le Ajá. ponen nombre masculino, siempre se masculiniza lo que es bueno. Eso es un tema tal vez para otro programa, ¿por qué lo que es bueno se masculiniza, ¿no? Ah, mira. Dice que la palabra patria proviene del latín. Patria, forma femenina del adjetivo patrius, que a su vez deriva del pater y patris, cuyo significado es padre o antepasado. Claro, para un romano era romano el que tenía padres romanos, donde hubieran nacido donde, en cualquier lugar. Vos nacías en África, hijo de un pretor romano, era romano, aunque hubiera nacido en África. Nosotros tenemos la línea de tierra, no de sangre. Los europeos siguen teniendo la línea de sangre. Claro, vos sabés que yo estos días, mientras hablaba con mi gente sobre la revolución, pensaba, ¿no?, en ese primer gobierno patrio que le llamamos, primer De gobierno patrio. Y las personas que fueron miembros de ese primer gobierno patrio, yo digo, decimos, formado por criollos. Y veo los apellidos, ¿no? Saavedra, Moreno, todos Porque españoles. Y eran Muchos personas nacionalistas, formadas en Europa, porque no nos olvidemos que acá no había institutos. Los patriotas se formaron en Europa, en los colegios militares, San Martín, Belgrano, tenían esa formación. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Yo lo estuve pensando. a y mí no me se iban a parece, formar en la toldería, Nunca Luisa, te... Sí, ¿qué me decías, Clelia? que no se iban a formar en las tolderías. Los indios de acá todavía estaban muy poco desarrollados técnicamente. No eran la civilización inca, que realmente era una civilización de pueblos asentados y ya aglutinados con reyes y todo. Acá en La Pampa, los indios todavía eran seminómades o nómades. ¿A dónde se iban a formar? Se formaban en Europa si podían, y si no en Chuquisaca. Esa es la parte de personas que llevaron adelante la revolución. No era el lechero o la vendedora de empanadas que siempre disfrazamos a los chicos de esas cosas en la escuela. Eran personajes que poco tenían que ver con las resoluciones y decisiones De de la los corona, de personajes, la corona. de la corona y tampoco de los otros. Después no se les pedía demasiada opinión. Claro, se Escuchen, es subestimaba. más, diré que la colonización hispana se mestizó, cosa que nunca hicieron los coloniales sajones. Se mestizó y se mezcló bastante con la población de indios. No Eso fue sí. de lo más peor, como dicen los chicos. No fue de lo peor. La verdad que la guerra de exterminio contra los indígenas no lo hicieron los españoles, la hicieron los criollos. Ujú. La muy celebrada generación de hombres que hicieron la Argentina del progreso, de fines del siglo XIX. Los indios molestaban y la tierra se necesitaba para los negocios. Y aquí hay algo que tiene que entrar, que es muy importante, que son las invasiones inglesas y las conversaciones con los comerciantes de Buenos Aires. Claro, sí. Fíjate todos sus antecedentes, ¿no? De las invasiones inglesas, como un pueblo así como estaba, ¿no? Con lo que tenía, hecho a los ingleses.
en 1806, en 1807. Y está narrado en la historia. Pudimos echarlos. ¿Y qué pasó después? Lo tenemos. Pasamos a su órbita, echados o no, salimos de la órbita, América salió de la órbita, luso hispana y entró en la sajona. Sí. Y así seguimos. Me parece que por ahí también es importante mencionar que no pensaban todos lo mismo. Acá hubo un ala más radical, Mm. que es la de Castelli, Belgrano y Moreno, Mm. que estaban más acordes a los ideales de la Revolución Francesa, que fueron dejados de lado. Es decir, en esa puja entre el ala más moderada y el ala más radical, el ala más radical perdió. De hecho, siempre se cuestiona, no se sabe qué pasó con Moreno, que murió en alta mar. Belgrano murió en la pobreza y Castelli murió con un cáncer de boca muy jovencito, y ahí se disolvió esa ala más radical. En Chile hubo otra ala radical que estaba representada por Manuel Rodríguez, y terminó imponiéndose O'Higgins, que eran los más moderados. Inclusive lo mandaron a matar a Manuel Rodríguez, porque, digamos, esas pujas también estaban, ¿no? Y los Eh, Carrera, Liliana, los hermanos Carrera. sí, sí. Sí, esas pujas estaban. En América ya empezamos con el ala moderada, por lo menos pensando, no sé, Uruguay, pero pensando en Argentina y en Chile. Y los radicales los mataron o los dejaron de lado. Cuando digo radicales, eran los que querían realmente llevar adelante los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? El reparto de la tierra, la pequeña propiedad, el derecho de las mujeres, ¿no? El tema de, bueno, La igualdad. reivindicación de los indígenas, la reivindicación de los afrodescendientes. Exacto. El lío que se armó cuando Belgrano dijo que la mujer tenía derecho a aprender a leer y a escribir. El lío que le armaron a Belgrano, ¿no? ¿Cómo iba a decir eso? Es interesantísimo. Ahora, una cuestión con esto de, porque los chicos a veces confunden el 25 de marzo y el 9 de julio, pensando que el 25 de marzo también es un día de independencia, y esto es interesante de cómo tenían todavía el pensamiento colonial mucha gente. Incluso, fíjense, cuando Belgrano decide crear la bandera para diferenciar, no para ser una bandera nacional, sino para diferenciar a su ejército del ejército español, después la manda al gobierno de Buenos Aires y le dice, miren, esta es la bandera que hicimos para diferenciarnos del ejército español. Y el gobierno de Buenos Aires le manda la bandera española y le dice, esta es nuestra bandera, Claro. no la que usted creó, esta es nuestra bandera. Todavía le estaban diciendo que somos españoles. Claro. Una cosa interesante, ¿no? Sí, sí. Sí, pero ¿saben, Claudio, qué colores tiene nuestra bandera? No hay que olvidar que Sí, la de los Borbón, así es, solo el de la Casa de Borbón. claro. Porque en nombre de la corona, del rey de España, se hacía la revolución. Quizás solo de nombre, pero era así, porque las colonias no eran de España, sino de la corona, que es diferente. Si la corona estaba presa, entonces nosotros, acá en América, decían los revolucionarios, gobernaremos como hacen en España, por juntas, como la Junta de Cádiz. Todavía no había llegado la noticia de que ya había caído la Junta de Cádiz y gobernaba un consejo de regencia. Porque después vuelve el rey de España, vuelve a España, una vez echado los franceses y vencido Napoleón, que fue Fernando VII. Todavía no habían revisado el Google.
Así es. ¿Qué le parece? Y las divisiones continúan, Por parece que supuesto. venimos marcados por las divisiones, porque el Congreso de Tucumán, que declaró la independencia, también fue una partecita de lo que hoy es el territorio argentino. Paralelamente funcionaba otro Congreso de los Pueblos Libres, liderado por Artigas, que era el ala más radical, y termina imponiéndose la del Congreso de Tucumán. O sea, un poco la historia se continúa de alguna manera repitiendo en ese sentido. El Congreso de Tucumán no era, eran algunas provincias no estaban representadas, la banda oriental, que en ese momento pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, ni las provincias del litoral, Corrientes, Entre Ríos, creo que Santa Fe también. O sea, hubo dos congresos en forma paralela. El segundo Congreso de los Pueblos Libres, liderado por Artigas, ni se menciona en la historia. Y termina imponiéndose, bueno, el que declara la independencia de España, cuando ya estaban los ingleses metidos en el interior vendiendo ponchos de los telares ingleses, pero los ingleses eran más vivos. ¿Para qué movilizar un ejército? Ellos lo que querían era vender la mercadería y punto. Exacto. Fracasaron en en los dos intentos de invasión y después invaden comercialmente. Este, ¿Les eh, parece que escuchemos un ratito más al historiador Felipe Piña a ver qué más nos sigue diciendo? Y a ver, vamos a ver. Falla, ausente, etcétera, el pueblo es el que tiene derecho a decidir cómo sigue con su vida, con su patria y su gobierno. Otro elemento fundamental es conocer cómo era la colonia, qué era esto del virreinato. Los virreinatos eran la forma que tenía España de administrar América. Varios virreinatos desde México, que era Nueva España, hasta el inmenso virreinato del Río de la Plata, probablemente uno de los más grandes del continente americano, que abarcaba la actual Argentina, parte de Chile, Bolivia, Paraguay, parte de Brasil y Uruguay. Todo eso era el virreinato del Río de la Plata. Ser una colonia es ser dependiente, no tener la posibilidad de decidir qué haces con tus recursos, con tu cultura, con tu educación. Todo se impone. Incluso el modelo comercial que puso España en América fue totalmente injusto. El modelo mercantilista que nos prohibía producir y nos obligaba a importar elementos europeos que España no producía, por lo tanto eran carísimos. España era entonces una incómoda, muy antieconómica, intermediaria entre los productos de Inglaterra, Francia y nosotros. ¿Cómo era el gobierno de esta colonia de Buenos Aires, del Río de la Plata? Bueno, era un virrey que supuestamente tenía el gobierno de todo ese territorio, cosa que era bastante dudoso. Estaban los gobernadores que estaban sobre el territorio, los regidores y el cabildo, que era el gobierno municipal. El poder judicial era la audiencia, así se llamaba la audiencia, el poder judicial, y los obispos, que tenían una gran influencia en cada uno de estos territorios. La sociedad colonial era tremendamente injusta. Se calcula que un 90% de la población estaba bajo la línea de pobreza. Unos pocos tenían una forma de vida, había unos niveles sociales clasistas tremendos, la clase media por supuesto no existía. En la zona más baja de la pirámide estaban los esclavos, que no tenían ningún derecho, que eran los más perjudicados por ese modelo. Luego había unos blancos libres pobres, que se la arreglaban como podían, muchas veces ocupándose en la milicia, los varones, las mujeres ejerciendo la prostitución, que era tremenda en Buenos Aires, el servicio doméstico, lo que podían hacer en ese contexto de pocos habitantes, pocas actividades económicas, ¿no? Después estaba, por supuesto, una burguesía que tenía una parte de burguesía nacional, o sea, nacida acá, no nacional, pero nacida acá, y una burguesía española que se dedicaba fundamentalmente al comercio con España y sobre todo al contrabando. ¿En qué consistía el contrabando? Bueno, como eran tantas las trabas que ponía España, y tampoco en lo que nos traía precios accesibles, porque era una carísima intermediaria, lo que empezó a pasar es que, por un lado, se exportaba cuero por fuera de los controles estatales, y por otro lado se ingresaban esclavos y productos de primera necesidad. Este era el circuito de los barcos fundamentalmente británicos que ocupaban el puerto de Buenos Aires, puertos aledaños, puertos alternativos, y la gran industria de Buenos Aires hasta 1810 fue el contrabando. Bueno, un elemento central para entender la Revolución de Mayo fueron las invasiones inglesas, las dos derrotas más
ominosas para Inglaterra prácticamente toda la historia del siglo XIX, como lo estás escuchando. Nunca recibió dos derrotas semejantes Inglaterra a lo largo del siglo XIX. Y fue acá, en Buenos Aires, en 1806 y 1807. ¿Qué pasó con la población local? Negros, esclavos, españoles, americanos, criollos, indios, se opusieron a esa invasión y conjuntamente de diferentes formas resistieron y los echaron en 1806 y en 1807. Algo muy importante que tenés que recordar es que la primera invasión determinó la creación de las milicias populares. En esas milicias, además, la gente discutía política, la gente hablaba de muchas cosas y esas milicias van a ser fundamentales para la Revolución de Mayo de 1810. Como si todo esto fuera poco, a Napoleón. Ah, continúa con el tema de Napoleón. Seguimos un poquito más. Pero yo quiero pensar esto ahora en los últimos minutos del especial, ¿no? ¿Qué pasó después? Bueno, porque todo esto es antecedente, 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 hasta llegar a ese gobierno, entre comillas, criollo de 1810. Pero ahí no termina la cuestión, porque vienen 6 años más en nuestra historia de muertes, batallas, victorias, pérdidas, muertes, muertes, en la historia, hasta ese Congreso del 9 de julio de 1816. ¿Mm? ¿Y saben qué? No sé qué les pasa a ustedes, pero yo cuando escucho este reconto que hace Felipe Piña, digo, ay, estamos igual. Porque con otras palabras, hay contrabando, hay delito, hay corrupción, hay muerte, hay desapariciones, hay esclavos. Estamos igual en la historia. ¿Ustedes qué piensan? Dicen que cuando trajeron el reloj del Cabildo y abrieron la caja, dentro de la caja había contrabando. Por supuesto. Digo, de buena fuente esto, no me acuerdo que lo decían en el Museo de Bellas Artes cuando se hacía un recorrido por la historia colonial que está en las iglesias. Lo único que nos ha quedado a nosotros son las iglesias. ¿Viste? Y Como, Felipe dice de esas milicias que se fueron formando, que dice que fueron, eh, digamos, el kit para que se desarrolle la revolución, ¿no? Claro, Hoy, French y sí, las comandaban. Eran de esas milicias, que eran claro, French milicias. y Beruti, Ahora, los que opinan y deciden siempre son unos pocos, eran unos pocos. siempre. Este, los, los que llamamos patriotas, Ujú, ante todo era la clase que sabía leer y escribir. claro, Con esa diferenciación docente que yo hago, ujú, ya tenés diferenciada la población. seguro. Los que sabían leer y escribir. Tal cual. el regimiento que surgió son los patricios en las invasiones inglesas. Ah, sí, Claro. Los primeros cuerpos militares, estaba sí, buscándolo. Ahí Felipe Piña parece mostrar que surge un actor social que es los que nunca tuvieron voz, que son ciertos sectores liderados tal vez por los criollos, como dice Clelia, eh, que, que saben leer, pero pareciera que aglutinaron a determinados sectores, o que como que entra en escena lo que uno podría denominar el pueblo. Digo, a hoy día le denominaríamos el pueblo, que nunca había entrado en escena hasta ese momento, claro. salvo las rebeliones indígenas, como dice Piña también, la de Sí, Tupac Amaru y sí, la de sí, 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 Bolivia, sí, sí. la de Tupac Atari, que hoy día escuchamos esto y vemos las movilizaciones que hace 4 semanas que están las comunidades aborígenes en Bolivia pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz,
Y es impresionante, digamos, la movilización, la forma de autoorganización y la composición de la población, totalmente diferente a la de Argentina, Uruguay y Chile. Una gran población perteneciente a las comunidades originarias, ¿no? Claro, Que se ve que se han empoderado durante el gobierno, los gobiernos del MAS, del movimiento al socialismo, porque tienen muy afinada la autoorganización, por lo que se ve en los videos, ¿no? claro. Y bueno, y estamos en ese mismo punto, ese actor social, esa población, enfrentándose a sectores que quieren gobernar, que están en contra de Ana ellos, ¿no? Emilia. Es un gran ejemplo Bolivia y sus pueblos aborígenes, pero lo que Sí, sucede yo lo veo como territorio, si tenemos que hacer una comparación, Bolivia-Argentina, en cuanto a territorio físico, geográfico, somos un país muchísimo más extenso. Las comunidades aborígenes eh, han sido exterminadas, echadas, desalojadas. Estoy hablando de Argentina. A Bolivia la veo más fuerte en cuanto a eso. A sus comunidades están todavía muy bien, tan fuertes, y lo vemos ahora con la rebelión, ¿no es y cierto? acá tenemos también en el noroeste, hay más de 300 Sí, comunidades originarias y después están en sí. el noreste también Sí, los luis. pero también la hemos visto, sufridas, desalojadas, ¿eh? Sí, Esa es una realidad lamentable que sí. tenemos nosotros los argentinos. Y la verdad que... No, donde llegó el incanato, que llegó al noroeste de nuestro país, toda Bolivia, los españoles encontraron gente sedentaria, organizada en pueblos, que sabía trabajar, de manera que los aprovecharon para trabajar. Ujú. Las poblaciones aborígenes pampeanas y más al sur nuestras no estaban organizadas así. Eran en general nómades o seminómades que todavía vivían de la caza y la recolección. No tenían ni idea de horarios de trabajo ni de ponerse a hacer nada. No servían para trabajar. Por eso los españoles con ellos hacían pequeños tratados y se metieron muy poco con ellos. Sí con los del noroeste. Por eso existían esas dos organizaciones eh, eh, tan denigrantes que son la Mita y el Yaconazgo. Claro. Pero, La mita, el otro día lo estuve viendo, la mita pertenece a los pueblos preincaicos. Los incas lo tomaron de los pueblos preincaicos y los españoles lo tomaron de los incas. Era el sistema de traslado de población que tenían para mantener un amplio estado, o sea, en determinada época del año tenían que trabajar para el Estado, como una forma de impuesto, digamos. ujú. La mita no es un invento de los españoles, es un invento de los pueblos pre-incaicos, que lo toman los incas y luego los españoles lo continúan, pero para el Estado español, no para el Estado incaico, ¿no? Que En general para cada trasladaba, explotador, porque en realidad entre los incas la Mita volvía a la comunidad. Por claro. ejemplo, cosechar y guardar para cuando no hubiera semillas, supone. Y Pero la mantener a la Mita clase y los ociosa como en todo explotadores estado, sacerdotes, el Inca, también. bueno, los administrativos, pero de alguna manera era un impuesto que volvía a la población. Claro, no, de luego fue un impuesto que se lo quedaron los españoles, no volvía a ninguna población. Pero Así el es. sistema es muy arcaico, muy viejo, el sistema de Ya, la mitad. ya casi, disculpen, estamos casi en hora de cerrar. Yo quiero decir algo antes de irnos. Primero que me molestó mucho, no recuerdo dónde lo escuché ni quién lo dijo, pero si no creo que era alguien del gobierno, que dijo que en las escuelas no se enseña historia. Mentira, absolutamente. O sea, en las aulas de las escuelas argentinas
se enseña, se piensa, se recrea la historia argentina, se estudia. ¿M? Una de las actividades para la revolución es que el estudiante piense qué hubiera hecho él como un habitante de la colonia en 1810 en esa situación, por ejemplo, ¿no? Para que pueda unir, integrar muchos conocimientos que se vinieron viendo. Es como una actividad de integración, ¿eh? Sí que se enseña historia argentina, porque para eso somos docentes y tenemos esa obligación. Por supuesto que sí, eso lo quiero desmentir. Un saludo, vamos cerrando porque ya se nos va el programa. Clelia, un saludito. Bueno, como siempre, un gusto participar en estas audiciones y hasta pronto a todos. Gracias, gracias por estar, gracias por las lecturas que trajiste, muy interesantes. Y bueno, esperamos que te haya servido este programa, vos que sos docente, vos que sos un ciudadano común, que te hayamos hecho pensar, ¿no? ¿Qué es esto de la revolución? ¿Cómo se produjo? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Por qué? ¿Seguimos siendo colonia? Ay, ay, ay. Qué manera de pensar hoy. Lili, un saludito. Bueno, saludos a todos y a mí no me queda más que mandar un cariño, un apoyo a ese pueblo boliviano que uno lo ve seriamente tratando de defenderse, porque cuántos años hace que las comunidades indígenas lo que intentan es defenderse nada más. Claro que sí, mucha fuerza. Un ejemplo a seguir, ¿verdad? Claudio y Emilio, saludos. Bueno, yo quería contar algo medio anecdótico, tal vez, ¿no? O Sí. medio que no es real, ¿no? Este virrey Cisneros se subió a una galera y se fue para Córdoba, ¿no? Ah, La sí, galera era una carreta que transportaba gente, con 4 caballos, se fue huyendo, salió huyendo de lo que era en ese momento la Casa de Gobierno para Córdoba. Pasaron los años y casi 200 años después, esa galera se transformó en un helicóptero. Y hoy quisiéramos ejemplo. saber, este virrey que hoy tenemos, que no es un virrey de España, sino un virrey de Estados Unidos, ¿en qué se va a ir? Pero yo quiero que se vaya. Claro que sí. Una buena comparación histórica, amigo, que yo uso siempre en el aula. Bueno, Entonces, chao a todos en... y buen día por todos y gracias por hoy. Bueno, un saludo para la querida Luisa, para Diana y para Elena. Te quiero y Gracias. adiós, gracias. Gracias, Emilio, por ese saludo. Como te decía, un gran ejemplo histórico que yo lo uso en el aula y los estudiantes enseguidita entienden todo. Ah, claro. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima. Gracias por haber estado ahí. Bye, bye.